Las fiestas de Israel en su panorama profético, la sesión número 1. Como antecedentes, permítame explicarles lo siguiente. Nuestro objetivo no es que empecemos a guardar la ley, nuestro objetivo no es que nos volquemos a practicar las fiestas judías de una manera mucho más profunda, simplemente es comprender qué es lo que está sucediendo. Miren, la ley, permítanme definir primero esto. La ley es un compendio de 613 mandamientos y esas leyes que son estos mandamientos se dividen en 3 grupos grandes. Los estudiosos llegan a la conclusión de que el primer grupo es las leyes civiles. Las leyes civiles son esas normativas dictadas para el funcionamiento claro del Estado de Israel. Ahí está, por ejemplo, los derechos de propiedad, ahí está cómo se tienen que mover los derechos en la salud o los deberes de salud, las sanciones a alguien que roba, las sanciones a alguien que comete crímenes. El segundo grupo de leyes son las leyes morales. Las leyes morales nos explican de cómo tiene que ser el carácter y la santidad de las personas. Por ejemplo, ahí en las leyes morales están cosas como no matarás, no robarás y esos 10 mandamientos que tú ya conoces. Ahora esos mandamientos se han ampliado en cosas como no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no te enojes porque eso ya es un asesinato, son más de 10. Y esta parte de la ley aún sigue vigente porque son leyes netamente morales. Y el tercer grupo es un grupo de leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales abarcan básicamente todo el concepto de pecado y la expiación de ellos. En estas leyes tú vas a encontrar los sacrificios, los holocaustos, el proceso de la circuncisión, por ejemplo, todo eso que es el día del reposo. Y en este tercer grupo, que son las leyes ceremoniales, es donde se enfrasca las fiestas de Israel. Ahora, todo este principio de comprender la ley, todas estas leyes ceremoniales, todo eso apuntan y señalan a Jesucristo. Es más, la Biblia dice esto en Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice, por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, y esto es importantísimo porque esto nos está explicando todas las cosas que tienen que suceder en la historia de la humanidad, pero el cuerpo es Cristo. Una de las cláusulas principales para que nosotros comprendamos que no necesitamos aferrarnos a guardar la ley en esa magnitud está escrito en Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 5, verso 3 en adelante, donde dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si queremos empezar a comportarnos guardando la ley, entonces este versículo es claro al decirnos de que tendríamos que empezar a guardar todos los asuntos de la ley para que esto cobre un sentido claro en nuestra vida. Ahora bien, recuerdo un pasaje como Romanos capítulo 10, verso 3, donde la Biblia dice que porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer nuestra propia justicia, que no sea sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. Las leyes ceremoniales básicamente son estas, las que hablan acerca de las fiestas de Israel. El texto base para todo lo que vamos a estudiar, y si tienes una Biblia te invito a que la puedas abrir y empezar a subrayar en este capítulo, Levítico capítulo 23, verso 1 en adelante. Todo el capítulo 23 de Levíticos habla de estas fiestas y este es el pasaje en el cual nos vamos a centrar. El verso 1 dice esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Lo primero que tenemos que resaltar en este versículo es que estas son fiestas de Dios para los hombres. Fiestas de Dios para los hombres. Y para comprender cómo son las fiestas de Dios para los hombres, va a ser muy necesario, sumamente importante, que nosotros podamos comprender cómo funcionan los tiempos de Dios y a quienes Dios estaba escribiendo. Por eso yo quiero que antes de todo, antes de las fiestas, quiero explicarles cómo funciona un calendario judío versus un calendario gregoriano. Cualquiera diría, ¿y qué es el gregoriano? Bueno, el gregoriano es el calendario por el cual nosotros nos movemos. Comprender y entender cómo funciona el calendario hebreo, a diferencia de nuestro calendario gregoriano, nos va a traer muchísima luz de cómo funcionan las fiestas de Israel.
¿De acuerdo? Hay una diferencia abismal entre el calendario judío y el calendario gregoriano. El calendario judío o el calendario hebreo es un calendario diseñado por el lado lunisolar. Cabe decirte que la luna y el sol, la transición de luna a sol es sumamente importante para ellos. En cambio, el nuestro, el gregoriano, es un calendario 100% solar. Debemos comprender que lo que Dios hace es poner al sol y a la luna como señal constante y permanente para todo esto. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 1, el verso 14 en adelante. Dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones cada día y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. Hizo también las estrellas. A diferencia de nuestro calendario, el calendario de Israel, el calendario hebreo, inicia cuando se enseñorea la noche, porque eso tiene mayor exactitud, a diferencia de la nuestra. Cuando la noche sale, pues entonces ahí es donde ellos empiezan a contar un día. Ahí es donde arranca el día hebreo. De nosotros es un poco complejo saber cuándo arranca el día, puesto que en nuestro horario, nuestra forma de ver nosotros el día es que arrancamos a medianoche, arrancamos a las 00 horas, pero no podemos saber exactamente cuándo son las 00 horas si no tenemos un reloj, no podemos marcar a qué rato es la medianoche. Ellos no, ellos son más inteligentes porque cuando entra el sol arranca el día y a partir de ahí empiezan a contar los tiempos. De nosotros empieza a las 12 de la noche, a las 00 y termina a las 24. En cambio de los hebreos empieza cuando se entra el sol a las 6 de la tarde y termina al día siguiente cuando se entra el sol. Es más, la creación se contaba de esa manera. Génesis 1:5 dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Checas eso? Tarde y mañana un día, porque ellos siempre contaban de esa manera, empezando en la tarde. En Levíticos, en el capítulo 23, el verso 32, dice así: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí les muestro un cuadro. ¿De acuerdo? Ahí está marcado básicamente cómo ellos dividían. Empieza la noche cuando se entra el sol, más o menos a las 6 de la tarde nuestra, ¿de acuerdo? Y el sol vuelve a entrarse al día siguiente, al final del día a las 6 de la tarde. Donde aparece la línea en este momento, ahí donde está, esa es nuestra medianoche, ahí de nosotros comienza. No podemos saber exactamente en qué momento sale. Ellos comienzan su día en esa línea donde es tarde, y arranca todo su día en la noche, está el día y luego llega el final de la tarde. Entonces quiero que pongan muy en su mente este gráfico, porque aquí es donde se va a empezar a mover absolutamente muchísimas referencias. Miren lo que dice la Biblia en Juan 11:9. Respondió Jesús y dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El día judío se divide en dos grupos de 12. Jesús dice, no tiene el día 12 horas porque el día para ellos comienza cuando el sol sale. Entonces, aquí empiezan a contarse, no como nosotros, 3 de la tarde, 4 de la tarde, es la hora sexta, la hora séptima, la hora octava del día, la hora sexta, la hora séptima, la hora octava de la noche. Entonces, ese es el lenguaje que la Biblia utiliza, de la noche o también del día. Ahora, este día, así como lo estamos revisando, se divide en dos. La primera es la parte oscura y la otra es la parte clara. ¿De acuerdo? Vamos a revisar esas dos partes, cómo se divide. Empezaremos por la parte oscura. Éxodo, en el capítulo 11, el verso 4, dice así: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a medianoche
yo saldré por en medio de Egipto. Chequen lo primero que sale es medianoche, a la mitad de la noche. Si la noche tiene 12 horas, pues cuando está terminando la hora sexta, puesto que la primera hora es las 6 de la tarde, de 6 a 7 primera, de 7 a 8 la segunda y así sucesivamente, pues entonces la sexta hora es las 11 de la noche. Cuando termina la sexta hora y empieza la séptima hora, eso es lo que la Biblia llama medianoche. Hay escritores que llaman a esto la sexta hora, pero es la sexta hora cumplida. La parte oscura tiene otra división. Marcos, capítulo 13, verso 35 dice así: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Checas, en la escritura plasma la división de la noche de esa manera. Ya hemos identificado dónde es la medianoche. Pero la Biblia dice que existe también otro elemento, que es el anochecer. ¿Checaste lo que decía el versículo? El anochecer. El anochecer en la Biblia son esas dos primeras horas. Las 6 de la tarde, las 7 de la noche, cuando llega a las 8. A las 8 de la noche nuestra, cuando empieza su tercera hora, es donde termina el anochecer. Otra cosa que aparece es el canto del gallo. El canto del gallo figura en la Biblia y es al final de la hora novena, lo que para nosotros es las 3 de la mañana. Bueno, no sé si eso será tan real en nuestro tiempo que cantan gallos, pero eso es lo que la Biblia llama el canto del gallo. Y hay algo que la Biblia lo llama también la mañana. Y la mañana es, pues eso, cuando empieza la mañana. Ahora, hay un elemento más en la noche que se llama la madrugada. La Biblia dice en el Salmo, capítulo 127, esto: Por demás es que os se levanten de madrugada y vayáis tarde a reposar, o que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La madrugada es ese espacio entre el canto del gallo y la mañana. Cabe decirse que es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Esta es la partición de la parte oscura de la parte de la noche en el día hebreo. Ahora vamos a revisar la otra parte, la división de la parte clara. Salmo capítulo 55, verso 17, dice así: Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Si hemos hallado la medianoche tomando las 12 horas, también tenemos que hacer exactamente lo mismo, partir las 12 horas de lo que llamamos parte clara, de lo que llamamos día. Justo a la mitad se va a llamar mediodía. Ese es mediodía. Es más, cuando uno revisa las ofrendas diarias, cuando uno revisa el libro de Éxodo, capítulo 29, en las ofrendas diarias dice esto: ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Checas, aquí aparece otro nombre para otra hora. La caída de la tarde es esa, de la hora 10ª hasta la hora 12. Más o menos es desde las 3 de la tarde hasta donde termina las 6 de la tarde. Eso se llama la caída de la tarde, de la hora 9ª hasta la hora 12. Ahora, existe otro tiempo que te en el día hebreo. Se llama la mañana oscura. Mira lo que dice la Biblia en Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Checas. Marco 1 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Está hablando de cuando fueron a ver a Jesús. Bueno, la mañana oscura es el espacio entre la medianoche, es el espacio entre la mañana, entre la hora séptima y la hora 12. ¿De acuerdo? Eso es como se arma un día hebreo. El día hebreo empieza en la tarde, tiene el anochecer, tiene la medianoche, tiene la mañana oscura, tiene el canto del gallo, tiene la madrugada, tiene la segunda sección de la mañana oscura, tiene la mañana, tiene el mediodía, tiene la caída de la tarde y la segunda tarde. Así es como funciona el día hebreo. Ya que entendemos cómo es el día hebreo, les voy a explicar cómo funciona una semana hebrea. Como todos saben, la creación tiene 6 días.
Y todos saben que el séptimo es un día de reposo. La palabra reposo en el castellano es la palabra sabbat, que en el español se traduce como sábado, ¿de acuerdo? Ellos tenían 7 días exactamente igual que nosotros, solamente que el día de reposo se llama sábado. La semana judía tiene 7 días, que empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado es el día de reposo. Por definición de la RAE, el día domingo, o lo que para ellos se llama Yom Rishon, es el día primero. Es más, para ellos domingo es eso, Yom Rishon, día primero. Séptimo y último día de la semana civil para nosotros, pero el primero de la semana litúrgica. ¿De acuerdo? Así que aquí no hay donde perderse. Para ellos lo importante es que el sábado es el día de reposo. Voy a dejar esto ahí porque creo que cuando hablemos del mes y hablemos del año va a cobrar mucho más sentido. Revisaremos ahora el mes hebreo. El mes hebreo se basa en el ciclo que cumple la luna al circunscribir por completo el planeta Tierra. El mes hebreo se basa en el ciclo que cumple la luna al circunscribir por completo el planeta Tierra. Como tú sabes, empieza con la luna nueva, creciente, cuarto creciente, creciente, luna llena, menguante, cuarto menguante y menguante cóncava. Ese es el ciclo de la luna. Ellos empiezan el mes y terminan el mes cuando no hay luna. Eso es algo mucho más exacto, puesto que, por ejemplo, solamente déjenme ponerle como ejemplo lo que está pasando en este mes. Nosotros comenzamos el mes cuando la luna está a la mitad. Pero ¿cómo podemos saber cuándo exactamente está a la mitad? Difícil, no se puede saber. Es más, tenemos unos tiempos bien extraños. Si te fijas en ese círculo rojo que está puesto ahí, el día 2 de este mes de julio es cuando la luna estuvo completamente al medio, pero no está terminando en el mes 31 exactamente como debería terminar. En cambio, para ellos es muy sencillo saberlo, puesto que cuando la luna está completamente oscura, ahí comienza su mes. El fin del mes hebreo, la luna está completamente oscura, no es visible desde la Tierra. Este ciclo de la luna por lo general dura 29 días y medio. Y aquí les doy un dato súper friki, ¿de acuerdo? Porque para los judíos es 29 días, 12 horas y otros 793, 180 avos de hora, es decir, 44 minutos y 3 segundos. Así es, siendo por consiguiente un error de cálculo de medio segundo. En otras palabras, el mes hebreo es mucho más exacto que el nuestro. El mes hebreo reúne de esta manera 354 días, a diferencia de los nuestros que tiene 365. Y cada 3 años celebra un año bisiesto. Aquí les dejo una lista de todos los meses que existen en el año hebreo. Como notarás, los meses son diferentes a cómo los nombramos nosotros. No voy a inundar en el nombre, en el libro que les he mandado, en el texto que les he mandado. Ahí tiene una lista donde están todos los nombres y las referencias de cómo se llaman estos meses. Lo que tenemos que comprender es que al despuntar el cuarto creciente apenas se alcanza a ver la luna como una finísima uña, y esta desaparece en el horizonte unos minutos después, marca el inicio del mes hebreo. ¿De acuerdo? Cabe decirse que cuando la luna está en luna llena, es medio mes. Dato interesante de los meses del mes hebreo es que antes los meses se conocían por números. Mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen esta tabla que le hemos revisado algún día en la congregación. Comienza el año hebreo justo a mediados de marzo, porque ellos se rigen en las primaveras. Ahí donde están los meses son las estaciones en el hemisferio norte, puesto que Israel está en esa región. En este momento ellos están comenzando o están en medio verano. Así como nosotros estamos en invierno, ellos están en medio verano. Y para ellos en este momento están empezando más o menos el mes de Av, el quinto mes.
Esto está desfasado y la pregunta que siempre llega de una persona curiosa pero inteligente al preguntar es: oiga, ¿y por qué comienza el año judío en Nisan a mediados de marzo? ¿Por qué no lo juntaron como todos los demás? Podrían arrancar en enero como todo el mundo, pero arrancan a mediados del mes de marzo. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la razón? La respuesta es muy sencilla. Es porque Dios estableció que su año, ellos están haciendo porque para ellos su año tiene que comenzar en Pascua. Tiene que comenzar en Pascua. Revisaremos esto, Éxodo 12. Éxodo 12, verso 1, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses, hablando del mes Abib. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Para mí es muy fácil comprender esto, puesto que ¿no te ha pasado que cuando te pasa algo importante marca el conteo de tu vida? Por ejemplo, no sé, si alguien tiene un accidente, pasa un año, pasan 2 años, y dice: sí, es que desde el accidente hasta aquí han pasado tantos años. Desde que nos casamos hasta aquí han pasado tantos años. Desde que nos mudamos de ciudad y contamos nuestra vida a partir de esos años. Lo mismo pasa para ellos. Ellos comienzan a contar su historia, sus años, empiezan a contabilizar sus meses desde el día que Dios les dice: los voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Por eso es algo importante para ellos. La salida de Egipto para ellos es importantísimo. Ahora, hay otras menciones en la Biblia de distintos meses del año. Por ejemplo, el mes de Sib, tú lo puedes encontrar tal vez en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 37. El mes de Bul también aparece en Reyes, capítulo 6, verso 38. El mes de Eftativ aparece también en Primera de Reyes 8:2. Es interesante porque todos estos meses que tienen unos nombres tan extraños son tomados porque un día a la cultura fenicia se le ocurrió ponerle nombres específicos conforme a lo que estaban experimentando ellos en su año. Al pasar el tiempo, ellos terminaron abrazando eso, adoptando esto como sus años propios, y así es como los meses de los hebreos empiezan a tener este nombre. Si nos encontráramos con uno que estaba saliendo recién de Egipto, la primera generación, esa generación que caminó por 40 años, ellos no te dirían del mes de Abib, ellos te dirían el mes primero, el mes segundo, el mes tercero. Pero ahora, por historia, ya se conoce los meses con ese tipo de nombres. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí no haya confusión, puesto que en el segundo módulo, en la segunda parte de esto, vamos a empezar a hablar acerca de los meses con los nombres de los hebreos, pero va a ser muy sencillo. Este primer módulo, esta primera sección, es una sección que tal vez va a estar como que: ¡ay, qué cosa rara es esta! Yo venía a hablar de las fiestas. Pero les aseguro que a partir del segundo va a cobrar muchísimo sentido. Permítanme poner esta plataforma tan tediosa para poder comprender esto, ¿de acuerdo? Revisaremos un poquito cómo funciona el año hebreo. En la Biblia, Nisan es llamado el mes primero. Acabo de leérselos. Este será para ustedes el mes primero. Ahora, como tradición judía, existen 3 arranques de años. El mes primero, porque es mandado por Dios, el mes de Nisan, al principio de la primavera, el momento que están saliendo libres de Egipto, ellos conocen esto como el año nuevo religioso, conmemora la salida de Egipto. Pero existe otro año nuevo para los hebreos. Este año nuevo es el año nuevo del diezmo. Esto se lo conoce como Elul, el principio del año para realizar la cuenta del diezmo. A partir de ese momento ellos empezaban a contabilizar para diezmar. Y coincidía porque era mediados de verano, ellos sabían cuánto vengan en el año y todo ese tipo de cosas, así que es eso. El tercer año nuevo que tienen es uno famosísimo, puesto que ese es justo al inicio del mes séptimo. Es el principio del año según el calendario hebreo moderno. Conmemora este año la creación del mundo según el rabino Eleazar ben Shammua. Esa es la historia.
y se celebra justo el 15 de Shevat. Es el año, miren, hay un año nuevo más. En Shevat, a mediados de Shevat, entre enero y febrero de nosotros, en invierno, para ellos es el año nuevo de los árboles, siendo esta una fecha en el que ellos están despertando de su letargo invernal. Entonces, como verás, ellos marcan estos inicios de año en todo su calendario, por más que el principal para nuestro estudio, el principal para todo lo que vamos a hacer es ese, el que aparece en el primer mes, en el mes de Nisan. Ellos la tenían clara, cómo debían partir el tiempo. Ellos la tenían bien clara, como habrás visto acá de esta manera tan rápida en estos primeros 35 minutos que estamos hablando, porque ya se pasaron 35 minutos. Como habrás visto, ellos la tenían clarísima. La tenían clarísima cómo debían partir su día. Tenían clarísima cómo debían partir su semana. La tenían clarísima cómo tenían que partir sus meses y cómo tenían que partir sus años. Tan claro, pero tan claro lo tenían que hay registros en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 31 dice así: y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Como verás ahí está día de reposo. Está hablando del cierre y el inicio específico de un evento. Lunas nuevas y fiestas solemnes. Está hablando de un momento específico. Según su número, está hablando de un orden específico. Y de acuerdo con su rito, una forma específica de celebrarse. Esto es importantísimo, porque es tan importante para el pueblo de Dios que Salomón, checa esto, Segunda de Crónicas capítulo 2, Salomón hablando del templo y de la necesidad que tenía él de poder edificar esto. En Segunda de Crónicas capítulo 2 verso 4 dice esto: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la preposición, para el holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, en lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo para Israel. Y quiero resaltar esta parte: festividades de nuestro Dios, lo cual ha de ser algo perpetuo para el pueblo de Israel. Debemos notar esto porque las fiestas de Israel son perpetuas, según varios versículos, incluyendo este. En este tiempo tiene que estar funcionando algo de las fiestas, es algo eterno que se está otorgando. ¿Cuáles son estas fiestas? Permítanme mostrarles el siguiente cuadrito. ¿Se acuerdan de este cuadro donde están los años? Bueno, de esta ecuación vamos a quitar el año nuevo del diezmo y el año nuevo de los árboles, y también vamos a acomodar tranquilamente el año nuevo moderno, y ahí van a salir unas fiestas. Sé que has visto alguna vez este cuadro donde alguna vez hemos mostrado las fiestas que se celebran. La primera fiesta conmemorativa, bíblicamente hablando, es la fiesta de Pascua. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura. La tercera es la fiesta de las primicias, y la cuarta es la fiesta de las semanas, o que también se conoce como la fiesta de Pentecostés. Este primer grupo de las primeras 4 fiestas se conocen como las fiestas de primavera. Por razones obvias, se celebra en primavera. Y el segundo grupo, después de todo el verano, se llaman las fiestas de otoño, porque se celebran al comienzo de otoño. La fiesta número 5, que se llama la fiesta de las trompetas. La fiesta número 6, que es la fiesta de expiación. La fiesta número 7, que es la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas tienen una manera de proceder y un simbolismo esencial. Y estas leyes ceremoniales de ritos que estaba diciendo Salomón, los ritos, todos estos son sombra de quién es Jesucristo.
Tenemos que comprender esto de introducción, y creo que toda esta introducción es para apuntar a esto. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy es mostrar la sombra de quién es Jesucristo y lo que va a hacer Jesucristo y cuál es el plan de Jesucristo para todo lo que va a venir. La Biblia dice esto en Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de lunas nuevas o de días de reposo. O sea, todo lo que acabamos de hablar en la primera sesión, todo, los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, todo es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. La historia de la humanidad está enfrascada en las fiestas que Dios estableció. Todas las fiestas de Jehová, que son 7, en la explicación que vamos a empezar a dar desde el segundo módulo, todo esto va a tener 3 niveles. El primer nivel va a mostrar el pasado, todo lo que sucedió antes, de los eventos históricos donde Dios intervino en su pueblo Israel. El segundo es lo que acontece en un concepto futuro a lo que ellos recibieron la orden. Y cómo eso está empezando a repercutir en la historia de la humanidad. Les voy a lanzar un spoiler. 4 de esas fiestas ya se han cumplido en la historia de la humanidad. Y 3 de estas fiestas están por cumplirse. Lo vuelvo a decir, 4 ya se cumplieron, 3 se van a cumplir. Y tercera cosa que vamos a revisar, cómo nos enseña esta fiesta una verdad que podemos vivir el día de hoy.